¿Qué tal? Quiero compartirte el segundo tema con la bendición y la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirte este título precioso que dice: ¿vives en carne o en espíritu? ¿Vives en carne o en espíritu? En la palabra de Dios, Romanos 8:5, en este capítulo que Dios nos habla, la vida en el espíritu, pero precisamente toco este versículo bíblico que dice en la Reina Valera 1960, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. En la otra versión, en otra versión, en la NTV, Dios nos habla en Romanos 8:5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Lo más entendible es en Reina Valera 1960. Yo no sé cómo tú te estás encaminando, no lo sé. Lo único que te puedo decir que si tú eres un hijo de Dios, te estarías encaminando en el Espíritu Santo, en la obediencia del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios muchas veces se va a presentar en cosas en tu vida, pero quizás no vas a entenderlo porque simplemente estás eligiendo vivir en la carne, en tu realidad. Así llaman las personas: yo soy real y a esa realidad me sujeto. Esas son las personas que viven en la carne. Pero las personas que viven en el Espíritu acostumbran a creer en las promesas de Dios. Acostumbran a vivir en esas promesas fieles y verdaderas como si fueran real. Ojo, Dios nos va, cuando nosotros acostumbramos a vivir en el Espíritu y elegimos vivir en el Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios, Dios nos va a hablar hasta con las piedras. Así como Dios botó de la piedra agua y sació la sed a su pueblo de Israel en medio del desierto, así Dios nos va a hablar por medio de hasta por la piedra. Dios va a usar al impío. Llamamos impío a las personas que no han recibido a Cristo en sus corazones, los que viven deliberadamente. Así como José fue bendecido por medio del faraón. Tuvo las bendiciones más grandes en Egipto. Es más, el faraón le eligió para que sea el gobernador de Egipto. Porque Dios así lo eligió. Dios así lo quiso. Fue su voluntad así. Dios nos va a hablar por muchas cosas. A veces nosotros con ojos carnales no vamos a querer ver. Pero ¿por qué? Porque a veces nos atemoriza lo que pueda venir. Cuando vivimos creyendo en la obra del Espíritu Santo y vivimos en el Espíritu Santo, vamos a creer que el freno que Dios nos pone por el momento de las circunstancias que estamos pasando es porque Dios está queriéndolo así. Cuando nos cierran bendiciones, cuando nos cierran puertas, incluso cuando se vienen enfermedades, dificultades, vamos a creer con el Espíritu Santo, vamos a preguntar a Dios qué es lo que está pasando. Porque esta situación no viene por sí sola. Tú algo me quieres hablar, algo me quieres decir. Señor, explícame. Y eso lo vas a poder descubrir en medio de la oración. Recuerdo que en una parte de mi proceso, yo le decía a Dios: ya no puedo más, ya no soporto lo que está pasando. Y tomé mis aros y los boté. Me saqué de las manos del dedo y me lo lancé. Y me quedé dormida. Y al momento que me quedé dormida, Dios me habló por medio de ese sueño: levántate, toma tus aros. Esto más que aros son una promesa, un pacto que has hecho en mi presencia. Esto más que joyas es el pacto que tú hiciste al casarte.
has hecho un pacto conmigo y nunca más vuelvas a sacarte. Y ve e informa al mundo entero, claro, que cuando es bendecido, no es una simple joya, es una promesa conmigo, es un pacto conmigo. Entonces, cuando yo suelo ver a una mujer casada y le veo sin aro, a mí me causa muchas sensaciones. Es más, siempre acostumbro darles ese consejo porque es Dios que anteriormente ya habló en mí. Y creo que desde ese tiempo mis aros no los quito. Es más, cuando me asaltaron, quisieron llevarse mis aros. Y se levantó esa mujer de fe. Yo decía, te estás materializando, Satanás. Recién, en ese momento reaccioné, que se está materializando. Pero en el nombre de Dios, yo te echo fuera. Y mientras el ratero forcejeaba al quererme quitar mi aro, saqué fuerzas del Espíritu Santo y le dije, no toques lo que Dios me bendijo. No toques. En el nombre de Dios, quita tus manos de aquí. Su mirada se direccionó y solamente recibí un empujón con la pistola en mi cabeza. Pero defendí tanto lo que a mí Dios me dio en el 2018, porque hay palabra, hay voz de Dios y vas a empezar a tener temor de Dios. Y eso no es broma lo que les digo. Dios nos va a hablar hasta por la piedra, hasta por un letrero nos va a decir cuando nosotros vivimos en el Espíritu Santo. Vamos a creer en ese letrero. No pases por ahí. Lugar en peligro. Te va a decir Dios diciéndote no te vayas por ese camino. Porque ese camino lo estoy cerrando para ti, para abrirte el mejor camino. No piensas que las puertas que se cierran es porque se quieren cerrar. Y es más, no tengas molestia hacia esa persona porque te la están cerrando. Que no te incomode su actuar de esa persona. Es Dios quien lo está cerrando porque Dios quiere cosas mejores para ti. Incluso cuando necesitas una emergencia y la emergencia es tan grande y no puedes decir a otra persona, ¿me puedes apoyar en esto? Necesito que me prestes tal cartera o tal dinero o me prestes algo que estás queriendo por emergencia o una inyección que lo tiene esa persona. No creas o un favor que estás requiriendo. No creas que es la persona diciéndote no. Es Dios diciéndote no. Porque no quiere ese canal de bendición para tu vida. Es Dios diciendo no. Y acostumbremos a dar gracias a Dios por todo ese no. Porque muchas veces voy a tener casos y en esos casos me van a decir, pero Tefi me cerró la puerta, Tefi, esa persona tenía para que me apoye y no lo quiso. La respuesta va a ser simple. Es Dios quien no quiso que esa persona sea de bendición para ti. Porque Dios tiene la persona correcta para que sea de bendición para tu vida en diferentes áreas. Dios siempre va a estar ahí cuando tú vivas en el Espíritu. Pero cuando tú vives en la carne, no, eso pasó por circunstancias del momento. Mentira. No quieras tapar lo que ya vives en el Espíritu. Es Dios queriéndote hablar por ese momento que estás pasando. No, es Dios queriendo, simplemente pasó porque el doctor lo determinó así. No, es Dios. Cuando tú acostumbras a vivir la palabra de Dios, es la palabra viva en ti para que tú lo recibas y para que tú lo apliques en tu vida. Al toque vas a saber diferenciar lo que Dios quiere hablarte. ¿Qué es lo que te quiere decir?
Porque ¿por qué te digo al toque? Porque tú en oración le vas a pedir a Dios la respuesta a tus millones de preguntas. Yo te comparto esta palabra preciosa que lleva como título: vives en carne o en espíritu. La que les habla vive en el espíritu. Es por eso que cada cosa que yo vea, cada cosa que yo tome, cada cosa que pase en mi vida, es porque yo creo que es Dios queriéndome llevar a su verdad, queriéndome hacer conocer de sus grandes misterios. Yo no soy de esas personas, no, las circunstancias están pasando porque es necesario, porque están pasando simplemente para ser una persona más precavida. No, es Dios queriéndome hablar por medio de estas circunstancias. Yo soy una mujer de fe. Y como mujer de fe, yo vivo en el Espíritu Santo. Mi vida es en el día a día en el Espíritu Santo. No es lo que se presenta, yo no vivo por casualidad. No existen las casualidades en esta tierra. No existen las buenas vibras. Cuando a mí me dicen muchas vibras para ti, Tefi, no, yo no creo en las vibras. Yo no creo en las casualidades. Yo no creo en meditar, con diferentes ídolos extranjeros para mí. Yo creo porque es Dios, por medio de este Espíritu Santo, viniendo hacia mí, queriéndome hablar por diferentes cosas que se pueden presentar en mi día a día. Yo vivo en el Espíritu, yo vivo la palabra de Dios, y al vivir esa palabra me hace vivir en el Espíritu Santo. Yo no vivo por casualidad, yo vivo por propósito de Dios, que Dios puso un propósito en mi vida, no destino, un propósito en mi vida, en la vida de mi familia y en la vida de mi alrededor. Yo creo en los planes y en los propósitos de Dios. Yo no medito por mi yo medito en el Espíritu Santo. Nosotros adoramos a un Dios vivo, real, y que por medio de su Espíritu Santo acá que está presente con nosotros hacemos nuestras oraciones creyendo en un Dios vivo, un Dios real. Dios es bueno, y Dios, cuando nosotros vivimos por medio de su Espíritu Santo, Dios se va a materializar de gran manera y va a hacer cosas impactantes en tu vida. Yo te doy esta palabra para que si en algún momento tenías ese chip como hijo de Dios, que estás viviendo de esta manera, pues al toque analices: estoy viviendo en la carne. No puede ser, porque yo soy un hijo de Dios. Yo tengo que vivir en el Espíritu Santo. Y de aquí en adelante voy a decir: lo que me está pasando es porque Dios quiere que me pase, porque Dios quiere hablarme por las circunstancias que estoy atravesando. Yo te comparto esta palabra con el amor más grande de nuestro Señor Jesucristo, que derrama hacia mí, para que, hermano en Cristo, empieces a abrir los ojos y saques ese chip de vivir en la carne. Eres un hijo de Dios, vives en el Espíritu hoy en día. Pero ¿estás dando esta palabra vida en ti? ¿Estás dando esta palabra de vivir en el Espíritu en ti, o solamente es de boca para afuera? Porque estás acostumbrado a decir cosas que todavía es de carne. Pero Dios quiere que vivas en el Espíritu, y te presenta esta palabra por medio de mi persona. Dios derrame muchas bendiciones y sabiduría en tu vida para que puedas comprender cada día lo que es la palabra de Dios y las grandezas de su gloria. Dios te bendiga.